Olvida. Sí, señor, muy bien. Bien. Para tener presente seguramente que estamos haciendo un recorrido sobre el Apocalipsis, tiempos de esperanza. ¿Y dónde está esa esperanza? En que Cristo ha vencido. Es ahí donde se funda la esperanza. Realmente el Apocalipsis es un mensaje de esperanza en tiempos de crisis. Y todo lo que se reafirma en tiempo de crisis es que Cristo ha vencido. Viendo nuestro cronograma, hoy, como ustedes lo están viendo en este momento, hoy tendremos la presentación de la introducción a las visiones sobre la historia, capítulos 4 y 5. Dentro de 15 días veremos un poco los septenarios de esas interpretaciones de la historia. Son el septenario de los sellos, el septenario de las trompetas y los llamados tres signos. Y ya en junio 13, el final, pues miraremos especialmente los últimos capítulos, que es el triunfo definitivo de Cristo. Nos quedan, contando con hoy, estas tres presentaciones. Realmente, entonces, en ese sentido, eh, pues son unas presentaciones indicativas, ¿no? De lo que tenemos que hacer. Es necesario tener presente el recorrido que hemos hecho. El recorrido es que hemos visto que el Apocalipsis está lleno de simbología que hay que decodificar, que tenemos que quitarnos de la mente esa imagen de que el Apocalipsis nos da visiones de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Eso no es el Apocalipsis, que el Apocalipsis lee la historia y enseña en una lectura de la historia. Tener presente que todo el Apocalipsis es una liturgia en un domingo y que la liturgia tiene distintos momentos, o al menos en tres grandes momentos. Tiene el acto introductorio de la visión introductoria que vimos, tiene el acto penitencial o la liturgia penitencial presente en las cartas que hemos visto, y luego tiene un discernimiento sobre la historia que abarca desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Ya al final del capítulo 22, donde termina el Apocalipsis, entonces tenemos la victoria de Cristo. Es eso. Entonces, el gran cuerpo del que vamos a hablar ahora, porque ya vimos y quedamos en eso de la purificación, y aquí es importante tener presente entonces que siendo así, hemos insistido que al ser una liturgia, hay una asamblea que interpreta. La iglesia o asamblea que va interpretando lo que se nos está narrando. Con esa iglesia que interpreta, vimos la vez pasada que la iglesia se ha sometido a un juicio purificador. Jesús, en sus distintas manifestaciones, sumo sacerdote, fuego purificador, el dueño de la iglesia, ese Jesús total realizó un juicio, pero no un juicio final, sino un juicio purificador de la iglesia. Y por eso veíamos que las cartas tienen una valoración positiva de la iglesia, tienen una valoración de lo negativo, hay una exhortación particular y hay una exhortación universal. Ahora, así la iglesia renovada por ese acto penitencial tiene que preguntarse entonces cómo leer la historia, que es lo que sigue ahora, ¿no? Y voy a permitir leer algunos apartes, por ejemplo, comenzando en el capítulo 4, ¿no? Voy a leer los primeros 5 versículos, luego no leeré todo, sino que haré indicaciones y ustedes los siguen. Después de esto tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo y la voz del principio que oí hablarme con sonido de trompeta me dijo: sube aquí
y te mostraré lo que va a suceder enseguida. Al instante caí en éxtasis y vi un trono en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de sardónica. El trono estaba rodeado de un arco iris parecido a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, sobre los que estaban sentados 24 ancianos, vestidos de blanco y con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían rayos, voces y truenos. 7 lámparas de fuego ardían delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, como de cristal. En medio del trono y alrededor, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Dejemos hasta aquí. Tenemos que decir entonces, les estaba diciendo que esta es una introducción, los capítulos 4 y 5 son una introducción, cómo interpretar la historia, cómo interpretar la historia. La iglesia, la asamblea, en adelante, aquí en adelante, no vamos a encontrar en esta reflexión del capítulo 4 al capítulo 22, no vamos a encontrar propiamente la asamblea litúrgica, sino que la asamblea litúrgica queda personificada en Juan. Juan, el vidente, es esa asamblea. Es él el que le escribe a la asamblea, es él el que le dice a la asamblea que lo que ha visto, es él lo que responde como si fuera la asamblea. Entonces, la asamblea es Juan, o está al menos personificada en Juan. Por eso, después de esto tuve una visión, la asamblea. La asamblea tiene la visión. En griego, donde está el escrito, dice, después de esto vi, y he aquí que le digo a la asamblea, ve, porque está invitada a la asamblea a ver lo que está viendo el vidente. No escuchar, sino a ver, porque por eso está representada en Juan. La asamblea queda personificada en Juan para ver. ¿Y qué es lo que ve? Vi la puerta del cielo abierta y la voz del principio, ustedes ya saben cuál es la voz de trompetas, que es la voz de Dios que le dijo, sube aquí. Y te mostraré lo que va a suceder. Aquí hay 2 cosas importantes que quiero subrayar. Le dice, sube aquí, sube al cielo, sube aquí. Es subir al cielo. La voz que es Cristo le pide a la iglesia subir al cielo. El cielo es la zona trascendente. Cristo le pide a la iglesia, sube aquí a lo trascendente. Y les decía que esta es la introducción para leer la historia. ¿Qué es lo que Cristo le está diciendo? Que solo la iglesia subiendo a lo trascendente queda como en lo alto desde un punto donde puede mirar la historia desde arriba, desde la trascendencia, mira la historia, mira lo que pasa y ahora puede leer entonces lo que pasa. Paréntesis aquí para explicarme. Vea, si nosotros creyentes no somos capaces de subir al cielo, es decir, de entrar realmente en contacto con Dios, como lo veremos en este capítulo, para poder leer la historia, no seremos capaces de leer el sentido de la historia. Entonces nos desanimamos porque esto hay mucho problema, nos echamos a perder porque tanta cosa, esto y aquello. La historia la vemos no estando en medio de la historia embarrados con ella, ahí la vivimos, pero para analizarla, verla y juzgarla, necesitamos subir al cielo, a lo trascendente y verla desde arriba. Verla con Jesús, porque es Jesús el que me está diciendo, sube aquí, y quedamos al pie de Jesús para ver la historia con los ojos de Jesús. Solo viéndola así entendemos la historia. Cuando no, entonces decimos lo que otros han dicho, el Papa no es el Papa, este mundo ya no tiene arreglo, cada vez vamos de mal en peor. Están viendo la historia desde abajo y para verla correctamente hay que subir.
Sube aquí. Te mostraré lo que va a suceder enseguida. No le está prometiendo que le va a mostrar lo que va a suceder en el futuro. No es que le va a prometer una visión de hechos crónicos en el futuro. No, le voy a mostrar lo que va a suceder enseguida. ¿Qué es lo que va a suceder enseguida? Que tú, viendo desde lo alto, tienes que juzgar la historia. Eso es lo que va a ver enseguida. Lo que va a ver enseguida es que cuando tú subes y ves lo que tiene que suceder enseguida, es que tú tienes que ver que la iglesia desde Cristo tiene que juzgar la historia. La ve con profundidad, abarca la historia desde la mirada de Dios. Los sucesos de la historia, los sucesos de la vida cotidiana, no pasan por casualidad, tienen un objetivo en el plan de Dios. Y eso es lo que tú tienes que ver enseguida. Ven aquí, súbate a la trascendencia y mira desde la trascendencia, porque te voy a mostrar lo que pasa enseguida. Lo que pasa enseguida es que cuando usted se sube a ese nivel y ve la historia desde los ojos de Dios, lo que pasa enseguida es que usted ve el sentido de la historia y dice, no, es que esto sí tiene sentido, Dios actúa en esa historia, esa guerra no es ninguna guerra para final del diablo, no, es Dios actuando ahí, tú ves lo que está pasando enseguida, Dios está actuando en esa historia, de tu casa, de tu familia, de tu corazón, ¿no? Cuando tú no ves con los ojos de la trascendencia, cuando no te sitúas alto, entonces tu superiora te manda algo y tú dices, no, me regañó, me la tiene montada. Pero cuando tú te sitúas alto con Jesús y ves la historia, entonces Jesús te dice, te voy a mostrar lo que va a suceder enseguida. Lo que va a suceder enseguida es que tú cambias y dices, esto no es nada. Dios quiere que viva este misterio. Ahí está Dios hablándome. Ahí está Dios conduciéndome. Ahí está Dios mostrándome un camino de santificación. Ahí está Dios conduciéndome y conduciendo a mi superiora. Y entonces ya lo que pasa enseguida es que tú cambias la visión que tienes de la superiora, del mandato, de la historia. Eso es lo que pasa enseguida. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Sube aquí para que veas la historia y te vas a dar cuenta lo que pasa enseguida. Lo que pasa enseguida es que tú ya tienes otro tipo de lectura. Ya no lees como antes. No se estén esperando aquí visiones de futuro. No, 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 no. Es lo que tienes que aprender, porque recuerde que la asamblea aprendiendo a juzgar la historia. Dice, al instante caí en éxtasis y vi un trono. Aquí, para tener como para ver la globalidad, cuando cae en éxtasis y ve el trono y todo esto, lo que está dando a entender y la pregunta que nos podíamos hacer, ¿tiene la iglesia la capacidad de leer la historia sin apegos? Es decir, de leerla desde arriba, subir al cielo y leer la historia desde arriba. ¿No corre el peligro de hacer interpretaciones vulgares o interpretaciones superficiales? Y entonces nos dice, no, la iglesia cuando sube a lo trascendente, cuando la iglesia ve desde arriba, es capaz de leer seriamente la historia, seriamente la historia, de orientarse y de descubrir cuál es la lógica de Dios. Vea, voy a decir, no sé si el Papa lo hizo con esta intención, pero nosotros leyendo esta intención podemos decirlo de esta manera. Yo no sé si cuando Juan Pablo II hizo todos esos contactos con los gobiernos comunistas para la caída del muro de Berlín, y que incluso que él venía de un país comunista, cuando él se situó arriba y ves la historia desde Dios, vio qué pasaba enseguida. Y vio qué pasaba enseguida, vio que Dios actuaba en esa historia y el muro cayó sin un disparo. Lo que no se había logrado durante muchos años de guerra fría entre las dos partes, por ejemplo, de Alemania. Entonces, eso es lo que pasa enseguida. Cuando tú te ubicas en la historia desde un nivel de altura de Dios, ves que enseguida que la iglesia tiene esa capacidad de leer la historia seriamente.
descubriendo el actuar de Dios. Cuando ve el trono, para leer la historia, ¿con quién vas a leer la historia? En lo que leímos, vio el trono, pero ya usted y yo ya sabemos quién está en el trono. No se nos dice, pero por todo lo que se dice, ya lo sabemos. Es claro que es Dios y Dios juez de la historia. Dios juez de la historia. Ya vimos que en el acto penitencial fue Jesús que nos hizo una liturgia penitencial, hizo un juicio, pero penitencial. Ahora aquí es Dios que juzga la historia, no el juicio final. No, no, no. El Dios que está sentado en el trono y juzga la historia. Y este Dios es trascendente, ni siquiera lo ven, ni siquiera lo describe. Es más atrevido Daniel en el Antiguo Testamento, que dirá que vio a un anciano de cabellos blancos sentado en el trono. El Apocalipsis es aquí tan escueto que dice, vi el trono y uno sentado en el trono. Y mire lo que dice el versículo 3, el que estaba sentado tenía aspecto de. Yo ahí me esperaba que me hiciera la descripción que hizo Daniel. Y resulta que no. Me dice, tenía aspecto de piedra, de jaspe y de sardónica. Es decir, describe el que está sentado en el trono no por su figura, sino por su trascendente. Supera todas las posibilidades de ser representado. Usted imagínese el que está sentado como piedra de jaspe y sardónica. Lo que te está diciendo es que el que está sentado es tan bello y produce tal gozo que es tan bello como estas piedras preciosas. Pero no nos describe ni siquiera su rostro, ni sus pies, ni su manto, nada. Nos está diciendo que este Dios sencillamente es de una trascendencia, es trascendente. Y atención porque estamos evaluando la historia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios está por encima de la historia. Que Dios no depende de los movimientos de la historia. Él está por encima de la historia. Es trascendente. Es todo belleza y gozo. Es un Dios inexplicable, inenarrable, totalmente distinto. No hay forma de describirlo ahí, pero que ejerce una fascinación sobre nosotros. Y luego seguimos viendo y dice, este Dios interviene en la historia. Pero ¿cómo interviene en la historia? Versículo 5 en sus Biblias, si ustedes lo leen, ahí está cómo interviene Dios en la historia. Y ustedes ya saben que las voces, los truenos y los rayos significa voz de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta visión? Que vio un Dios fascinante, totalmente bello, pero que ejerce una atracción misteriosa en la historia, pero que esa atracción misteriosa en la historia la hace oír a través de una voz misteriosa, pero real. ¿Cómo Dios actúa en la historia? Haciendo resonar su voz en la historia. La voz. No es su presencia física, no es una visión, sino haciendo resonar su voz en la historia. Hace oír su voz. Por eso del trono de Dios, salen relámpagos, estampidos, truenos, ¿no? Todo este ruido que produce la voz de Dios. Pero también, atención, porque el versículo 5 dice otra cosa. Del trono salían rayos, voces y truenos. 7 lámparas de fuego ardían delante del trono. Pero para que no pensemos y no las vayamos a confundir con los 7 candelabros que ya vimos en la aparición inicial, estos no son candelabros, estos son lámparas. Ah, distinto, pero son 7 que son plenitud. Pero como Juan quiere que no nos pongamos a perder tiempo, nos dijo de qué se trata. Son los 7 espíritus de Dios. ¿Cuántos espíritus tiene Dios? Yo no sé si 1 o 7. Porque aquí el número 7 significa plenitud, es decir, delante del trono está el espíritu pleno de Dios, que es luz. Pues el apóstol, para hacernoslo visible, nos dice, eran 7 lámparas.
7 lámparas que van a entrar en contacto con la humanidad. No tenemos que comenzar a luchar que Dios tiene 7 espíritus y que nosotros tenemos un solo espíritu. No, 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 no. El 7 es la plenitud. Es la plenitud del Espíritu de Dios. No me voy a detener aquí, ¿no? Sino que alrededor del trono había 24 tronos. 24 es la suma de 2 veces 12. El número 12, cuando vimos numerología, dijimos que es comunidad. El 12 es plenitud de comunidad. Por eso las tribus de Israel son 12. Es la plenitud de la comunidad de Israel. ¿Por qué los apóstoles son 12? Porque son la plenitud de la comunidad del Cordero. Y si usted suma esas dos plenitudes, la plenitud del pueblo de Israel y la plenitud de la iglesia de Jesús, entonces te da 24 tronos. Y es que la plenitud de la comunidad, vestidos de blanco, porque es la comunidad que ya ha vivido la experiencia del triunfo, no es la comunidad que sufre en este mundo. ¿Sí ve? Por eso les digo que no está hablando de lo que va a pasar, sino lo que ya está pasando, y es que es una comunidad triunfante, vestida de blanco, con coronas de oro en la cabeza. Ustedes ya saben que corona de cabeza significa que se ve que es de condición divina, lo recuerdan ustedes, ¿no? La condición divina. La condición divina que el oro se refiere a Dios, esa condición divina. Una comunidad plena que está en contacto con Dios porque está alrededor del trono de Dios, está en contacto con Dios. ¿Y esto qué significa? Que están en colaboración activa con Dios. ¿La colaboración activa cuál es? Es una asamblea litúrgica. Es la asamblea litúrgica. Es una liturgia. En la liturgia leemos la historia, la palabra, después de habernos purificado, la palabra y todo lo que sigue. Recuerden ustedes, ¿cómo hace Dios oír su presencia o cómo deja Dios ver su presencia en la historia? En la voz, en los truenos, en los relámpagos. En una liturgia el domingo después lo que sentimos es eso, los relámpagos de la palabra que nos habla del Antiguo, del Salmo, del Nuevo Testamento. Y luego la homilía y luego la oración de fieles. Esos son relámpagos de Dios que salen del trono de Dios. ¿Para qué? Para interpretar la historia. Tienen el sentido de interpretar la historia. Pero para que eso pase, se necesita que la comunidad plena participe activamente de esta liturgia. Los 24. En una actitud de colaboración activa. Una colaboración en la acción salvífica de Dios. Y paso ahí al versículo 6. En medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. 4 seres vivientes. 4 seres vivientes, 4 seres que viven. Significa, esos 4 seres son realmente el mismo Dios. Son Jesús. Todo lo que se describe es Jesús, pero Jesús con unas facetas nuevas o distintas de las que hemos visto al menos. ¿Por qué 4? Porque son 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. ¿Por qué están llenos de ojos por delante y detrás? Porque necesitan ver la vida, ver la historia para poderla interpretar. Ven todo, ven todo. Nada de la historia se le oculta a estos seres vivientes. ¿Por qué 4? Porque salen del trono estos 4 seres vivientes hacia la totalidad de la tierra, hacia los 4 puntos cardinales de la tierra. Pero es Jesús que ve todo. Es Jesús que ve todo. Ellos simbolizan 4 aspectos de Jesús. Dice, el primero era parecido a un león.
hay a un león. Ustedes ya saben, a Jesús en el texto bíblico se le identifica con el león de la tribu de Judá. Y dice, ha vencido el león de la tribu de Judá. Es Jesús vencedor. Es Jesús vencedor. Jesús vencedor. El Jesús que vence. No es, aquí no es el Jesús del paso humano que sufrió y que era vencido y derrotado en la cruz. No, aquí ya es león. Venció el león de la tribu de Judá. El segundo, un toro. Y aquí hago un paréntesis. Muchos dicen, es que estos son los 4 evangelistas. Ay, no, 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 no. Por todo lo que sigue, es imposible que sean los evangelistas. Los evangelistas no están en contacto directo con el trono de Dios. Los que están en contacto directo con el trono de Dios y que tienen ojos por todo lado es Jesús. Los evangelistas tenían 2 ojos como nosotros. No, Lucas no logra ver la historia hasta aquí, hasta de nosotros, solo Jesús y por todo lo que sigue. Pero es un novillo, es un novillo, es un toro, un novillo. Es decir, es un animal para el sacrificio. Ese fue Jesús. Ese fue Jesús. Ese fue Jesús. Fue ofrecido en sacrificio. Esos novillos del sacrificio del Antiguo Testamento. El tercero tenía la cara parecida a la de un hombre. Ya ustedes saben, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y finalmente, el cuarto, parecido a una águila que vuela. Bueno, ahora imagínenselo en la fiesta que celebramos el domingo pasado. Jesús volando como un águila, es decir, la ascensión de Jesús, Jesús que sube al cielo. Es decir, y es el viviente, por eso no pueden ser, mis hermanos, por eso no pueden ser los evangelistas, porque ellos no son vivientes, ellos son mortales como nosotros. Y aquí son 4 vivientes, es decir, que viven para siempre. Ustedes recuerden que Dios, cuando se le reveló a Moisés, le dijo, yo soy el que soy, yo soy el que vivo, yo soy el que vivo, yo soy el eterno. Jesús mismo dijo, yo soy la vida, yo soy el viviente, yo soy el viviente. Entonces aquí hay que pensar en un ser que tenga esa capacidad y que cumpla esto. Las mismas imágenes, pero con otra simbología, por eso hay que irla decodificando para saber si sí o no, y no basta, sí, toro, águila, entonces son los 4 evangelistas. No, no, no. Lo primero que se me dice es que son espíritus. Pero los evangelistas no eran espíritus, los evangelistas eran humanos. Lo segundo, espíritus vivientes es vida eterna. Los evangelistas no la tienen eterna. Recibieron el don de la vida eterna, pero no la eternidad. Y así, con ojos por delante y por detrás. Todo ese tipo de condiciones que se le pone a estos seres los califica. Es Jesús que sale del trono y entra en contacto con todas las áreas del mundo y entra en contacto con esas áreas como el Jesús vencedor. Nada menos ni nada más que león, novillo, hombre y águila. Jesús vencedor. Y miren ustedes porque es lo que sigue, versículo 8. Los 4 animales tenía cada uno 6 alas. No me detengo en las alas. Y alrededor y en el interior estaban llenos de ojos. Tiene la capacidad de la omnisciencia. Ver por todo lado es conozco todo. La omnisciencia. Eso no es sino típico de Dios. No se lo puedo atribuir a un apóstol. Bien. Yo creo que voy a seguir. Y entonces aquí, cuando estos vivientes
Ya ustedes ven por todo esto que tiene unas condiciones que no se puede aplicar a lo evangelista, sino a un ser trascendente. Y ese es Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque fue el que entró en contacto con la tierra. Por eso son cuatro que entran en contacto con los 4 puntos cardinales. Jesús vino a la tierra. Digamos que aquí Juan, para hablar de eso, dice 4 seres y como que lo deja que nosotros lo interpretemos, que entran en contacto porque el león de la tribu de Judá es novillo, está en la tierra, pero al mismo tiempo vencedor. Distinto cuando nos lo dijo en el Evangelio, y puso su morada entre nosotros. Allá no lo dijo de esa manera, aquí no lo dice de esta manera, pero exige de nosotros, asamblea interpretativa, que hagamos la decodificación. Cuando esto pasa, mis queridas hermanas y hermanos, esto es una liturgia. ¿Qué pasa? Inmediatamente hay una reacción, porque ¿para qué la liturgia? Para declarar la santidad de Dios. Y entonces versículo 8 y siguiente, o el 8, santo, santo, santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que viene. Hay una explosión de liturgia, hay una explosión de liturgia. Una liturgia que no se detiene aquí, que todos cantan esto, sino que este canto afecta a todos. Los 4 seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que se sienta en el trono y que vive por los siglos de los siglos. Jesús vivió para eso, para darle gloria, honor y acción de gracias al Padre. Padre, te doy gracias porque no has revelado esto a los grandes, sino a los pequeños. Es Jesús con esos, con su presencia en el mundo, alabando a Dios Padre, glorificando. Y así como Jesús alaba, la comunidad, la asamblea litúrgica, aprende a alabar al Padre. Y entonces los 24 ancianos, es decir, la asamblea plena, se arrodilla delante de Dios y le adoran por los siglos de los siglos. Y saben que todo el honor que tienen depende de Dios, y entonces arrojan sus coronas diciendo, Señor Dios nuestro, tú eres digno de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado las cosas por tu voluntad, existe cuanto ha sido creado. Yendo hasta acá, estamos viendo que para interpretar la historia yo tengo que estar en contacto con Dios, en una liturgia correcta en que le atribuyo la gloria, el honor y el poder a Dios. La historia depende de Él. Y entonces tengo que darle esa victoria a Él. Pero sobre todo, tomando conciencia que Dios colocó a alguien en contacto con la historia y ese es Jesús. Ya lo dijimos, león, toro, hombre y águila que entra en contacto con la humanidad. Jesús que vino a esta historia. Y entonces paso al capítulo 5, aparece un libro. Vi en la mano derecha es el poder. La mano derecha, con la mano derecha se hace todo, es la mano del poder. Del que estaba sentado en el trono, es decir, de Dios, un libro escrito por las 2 caras, sellado con los 7 sellos. Como estamos interpretando la historia, ¿qué es lo que me está diciendo? Dios con su poder tiene escrita la historia en este libro. Este rollo es el que interpreta la historia. En este rollo está la clave para interpretar la historia. ¿Qué es lo que pasa en la historia? ¿Qué hay en la historia? Yo tengo que descubrir qué hay en la historia. Pero para descubrir qué hay en la historia, qué pasa en la vida cotidiana, qué fuerzas hay en la vida cotidiana, tengo que leer este rollo. Pero este rollo está primero en las manos de Dios, Todopoderoso. Y está en su mano derecha, en el poder, la tiene muy aferrado. Segundo, el libro está escrito al derecho y al revés, o al anverso y al reverso, pero está además enrollado. Imposible de leerlo. Para leerlo tengo que desenrollarlo, pero tengo un gravísimo problema. Sellado con 7 sellos. Tiene 7 candados. Es decir, la lectura de la historia, la interpretación de la historia y saber qué hay en la historia está cerrado plenamente. Es imposible que se pueda acceder a la lectura de la historia. Primero habría que romper los sellos. Ese es el libro. El libro
significa que todo está determinado por Dios, sin que haya ningún ser creado que sea capaz de leer el contenido del libro. Mire lo que pasa enseguida. Vi un ángel poderoso que exclamaba con voz potente: ¿quién es digno de abrir el libro y romper los sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. Traduzco: ningún ser creado puede leer el libro de la historia, puede interpretar la historia. No hay ser creado que tenga la capacidad de romper los sellos y leer lo que dice el libro para entender la historia. No lo hay. La lógica de la historia es inaccesible al ser creado. No la entendió los ángeles que se rebelaron y por eso cayeron. No la entiende el hombre. Y ya eso lo sabíamos hace rato, hermanos y hermanas. ¿Ustedes recuerdan que un día Isaías nos dijo: mis proyectos no son sus proyectos? Eso significa que Dios tiene un proyecto histórico muy distinto a lo que yo me propongo, y que yo lo que me propongo no coincide con lo de Dios, porque no somos capaces de leer la historia de Dios. Ahí Dios nos va conduciendo a trancas y mochas para hacer su proyecto, pero no hay una coincidencia de eso. No hay una coincidencia. No hay quien sea capaz de leerlo. ¿Y qué pasa en este momento? Cuando no hay nadie capaz de leerlo, ni en el cielo ni en la tierra, pues no ser capaces de leer la historia es la desgracia que nos puede pasar. Y le pasó a Juan como representante de la asamblea. ¿Qué le queda? Llorar. Yo lloré mucho porque no había encontrado a nadie digno de abrir el libro. Y entonces Juan entra en unas lágrimas, la asamblea, que no puede abrir el libro y no puede leerlo. Pero ahí aparece un anciano que le dijo: deja de llorar, ha vencido el león de la tribu de Judá, el vástago de David. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. Miren aquí el primer espíritu, el león. Y aquí ya le da más claves para que lo interprete. El león de la tribu de Judá, el vástago de David. Él ha vencido y él abrirá el libro y sus 7 sellos. El único ser que puede abrir la historia, romper los sellos que tienen clausurada la historia y leer la historia, es Jesús. Es Jesús. Entonces, junto al trono había un cordero rodeado de los 4 vivientes. El cordero rodeado de los 4 vivientes. Ahora vamos completando la imagen. Mire, esta es una imagen deconstruida que hay que irla uniendo a lo largo de la lectura. Ya habíamos interpretado que los 4 de Jesús, aquí ya se une el cordero viviente. El cordero, dice el cordero, vi un cordero rodeado de los 4 vivientes y de los ancianos. Estaba de pie y como degollado. El cordero está de pie, aunque parece degollado. Es decir, este cordero, como ya lo sabemos quién es, este es el novillo, segunda imagen que nos presentó anteriormente, un novillo, pero aquí ya nos traduce: no, es un novillo, es un cordero viviente, que es un cordero. Lo mataron, lo degollaron. Para ustedes y para mí eso resulta fácil porque estamos hablando del Cordero de Dios, estamos hablando de Jesús. Y entonces ve el cordero, pero miren ustedes la lógica: está de pie y degollado. ¿Cómo degollado? Es decir, no es Jesús en su vida terrena, es Jesús resucitado, porque ya está degollado, pero está de pie. Es Jesús resucitado. No es el cordero de los sacrificios del Antiguo Testamento. No es el cordero expiatorio. No es Jesús muerto en la cruz. No, no, no. No es este. Ya está de pie. Ya lo degollaron y está de pie. Es el Jesús resucitado. Y miren cómo lo describe: está de pie y como degollado.
tenía 7 cuernos y 7 ojos. Estos son los 7 espíritus de Dios enviados por todo el mundo. Sí, vean ustedes, Jesús, 7, plenitud, cuernos, poder. Jesús tiene la plenitud del poder. Por eso aquí lo pintan con 7 cuernos. No es que le pusieron cachos. No es que sea un animal horrible. No, no, no. Te imagina un cordero con 7 cachos, una cosa. Y luego con 7 ojos. La imagen no es para pintarla. La imagen es para decodificarla. De pie, está vivo, pero está como degollado, es decir, estuvo muerto, es decir, es Jesús resucitado. Y este Jesús ahora resucitado tiene 7 cuernos, 7, plenitud, cuernos, poder. En el cuerno está el poder. Entonces este Jesús resucitado tiene la plenitud del poder. Y no solo la plenitud del poder, sino la plenitud de los espíritus de Dios. Tiene 7, 7 ojos. Ya le dije que los ojos son los que ven. ¿Y quién es el que ve? El espíritu. Pero quizás esta decodificación nos quede un poco difícil. Entonces Juan escribió, no se ponga a perder tiempo cuáles son los 7 ojos. Estos son los 7 espíritus de Dios. Pero no los 7 espíritus de Dios allá en la eternidad. No, Juan dice, son los 7 espíritus de Dios enviados al mundo. Si se quiere interprete, son los 7 dones del espíritu dados a usted, porque fue lo que mandó, el don de la sabiduría, el don del consejo. Lo mismo que había dicho Isaías por allá en el capítulo, ya ni me acuerdo si es 11 o 61 de Isaías, pero ya lo busco. ¿Ah? Me voy por la primera cita pensando que sea esa, si no estoy mal. Sí, capítulo 11 de Isaías. Un brote saldrá del tronco de Jesé. Ah, ve, tan raro. Ustedes saben quién es Jesé, el papá de David. Ah, de razón, en el versículo anterior dijo el vástago de David. Y ahora dice, volviendo a Isaías, un brote saldrá del tronco de Jesé, un vástago surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo. Pero allá en Isaías era como que esos espíritus los tiene para sí Jesús. Están sobre él. En el Apocalipsis se dice, él los tiene, pero los ha enviado al mundo. Ya pasó Pentecostés. Es el Jesús resucitado que envió el espíritu con esos 7 ojos sobre su corazón para ver todo lo que hay en tu corazón, para que tú leas la historia. Este es el Cordero, Cristo muerto y resucitado, que aplica toda su energía al mundo. La totalidad de los dones del Espíritu que Cristo posee, los derrama totalmente en la tierra. Por eso dice, son los 7 ojos, los 7 espíritus de Dios, la plenitud de los espíritus de Dios, pero enviados totalmente a la tierra. Ok. ¿Qué pasa cuando esto pasa? Vayamos a la acción litúrgica. Cuando yo tomo conciencia que Jesús envió el Espíritu y lo derramó totalmente en mí, sigue la liturgia. Otro canto. Y entonces viene el cántico nuevo ahí enseguida, a partir del versículo 8. Entonces los 4 vivientes, los ancianos y el Cordero y todo el mundo con arpas y con copas de perfumes, que son las oraciones de los santos, cantaron un cántico nuevo en esta liturgia. Tú eres digno de tomar el libro, de abrir los sellos. Sí, Señor, tú lees la historia. Y viene toda una liturgia que termina todo ese capítulo 5, donde se dice amén. La liturgia, la liturgia. La iglesia, la asamblea, está invitada a subir al cielo para comprender el sentido de los hechos que van a suceder. Es decir, ¿cuáles son los hechos que van a suceder? Que yo entiendo qué es lo que va a suceder, que cuando yo leo la historia desde la altura de Dios, veo que esa historia está permeada y mandada por Cristo victorioso. Estuvo muerto, pero ahora está de pie.
venció como león, venció como cordero, venció como hombre, venció como ángel, está gobernando. La historia no se manda solita, es él el que las manda. Y ve todo porque está lleno de ojos por fuera y por dentro como 4 seres vivientes. Ningún punto de la tierra se le escapa. No es que por estar mirando al norte le queda al sur. No, no, no. Son 4 seres mirando todo. Nada se le escapa. Y nada puede conducirse como quiera, porque él derramó la plenitud de su espíritu en el corazón de la humanidad. Los 7 ojos de Dios los derramó. Y esta historia es gobernada por el que tiene 7 cuernos, por el que tiene la totalidad del poder. Él, el de la totalidad del poder, tiene ahora el libro, porque recuerden que lo tenía el Padre, ¿no? Lo tenía el Padre, pero ahora lo ha tomado Jesús. La tiene Jesús. Déjeme ver. Versículo 7 del capítulo 5. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. San Juan y Pedro y San Pablo en sus cartas dirán que el Señor le ha dado todo poder. En la aparición cuando Jesús se resucitó en San Juan y se le aparece a los apóstoles, les dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y sopló sobre ellos y les dijo, así los envío yo. Ese poder que le ha dado es que Dios tenía su poder en la mano derecha, gobierna la historia y ahora se la entrega al Hijo. El Hijo se acerca y toma la historia de la mano de Dios y ahora la historia está en las manos de Cristo. Cristo sí podrá romper los sellos y con cada ruptura de los sellos nos irá mostrando qué pasa, qué tipo de lectura hay que hacer de la historia, qué tipo de lectura hay que hacer de la historia. Aquí tenemos las claves para leer la historia. Yo voy a permitirme sacar 3 conclusiones. Para sacar el significado profundo de la historia, lo primero que hay que hacer es que la iglesia o la persona, reaviva el significado profundo de Dios. Por eso cuando sube al cielo, lo primero que se encuentra es con Dios. Para yo leer bien la historia, tengo que redescubrir el significado de Dios. Un ser indescriptible, belleza, gozo, todopotente, que no lo puedo confundir, por eso ni siquiera me lo describe. Para leer la historia y comprenderla bien, lo primero que tengo que tener claro es la imagen de Dios. El sentido que yo tengo de Dios, porque hay gente que tiene unas imágenes de Dios falsas, le tomaron una fotografía a otra cosa. Hay gente que piensa que Dios es un comerciante y entonces yo le rezo 3 rosarios para que usted me regale la lotería. Dios no es comerciante. Hay gente que piensa que Dios es bombero, que Él viene solo cuando hay que apagar incendios. Entonces el día que tienen problemas, ese día se acuerdan de decir, ay Señor, ayúdame en esto o en aquello. Hay gente que piensa que Dios es un juez que anda detrás fisgoneando todo para condenarte. Y ya lo vimos por el acto litúrgico de la penitencia, que no, que Dios hace una liturgia, sí, pero purificadora para perdonarte, para invitarte a la conversión. En fin, primera conclusión, para leer bien la historia, tenemos que tener una imagen correcta de Dios. Segundo, es fijarnos en el libro que tiene
Dios en la mano y que después va a estar en las manos del Cordero. Y es a partir de eso comprender la historia y saber que la historia acontece tal cual Dios la tiene en su mano. En la historia acontece según lo que Dios tiene en la mano. La historia no es un acaso. La historia no es que va al fracaso. La historia no es que está desbordada en el mal y aquello. Por mal que vaya aquí, eso está agarrado por la mano de Dios. Dios la tiene en su mano. Nada de la historia nos debe asustar porque está en las manos de Dios. Así pase lo que pase. La cosa más cruenta, más dolorosa, más angustiosa, Dios la tiene en las manos. Solo con esa premisa yo puedo leer la historia correctamente. Porque si yo no tengo esta premisa y creo que Dios no es capaz de manejar la historia, yo ya voy a leer la historia quién sabe con qué tontadas. Ya voy a sacar unas conclusiones horribles, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una persona que tiene un problema gravísimo y no tiene a Dios, no tiene una imagen correcta de Dios y no sabe que la historia la maneja Dios, puede sacar la conclusión de que ya no vale la pena vivir esta historia y entonces piensa en el suicidio. Si hubiera tenido estas dos cosas claras, la imagen de Dios, todopoderoso, todo amoroso, todo en contacto con el hombre, y dos, que no importa lo difícil que esté, Dios es el que manda en esa historia y que la puede cambiar en el momento que Él quiera, entonces uno no toma esas decisiones. Pero cuando eso falta, es complejo. Y tercera conclusión, que para leer la historia hay que hacerse iluminar de Cristo, dejarse arrastrar por Cristo resucitado, que es el único que puede romper los sellos y abrir el libro, ningún otro. No, vea, hermanos, esta historia no la interpreta un brujo, esta historia no la interpreta un horóscopo, esta historia no la interpreta la magia, esta historia no la interpreta la economía, esta historia no la interpreta la política, esta historia no la interpreta, no, 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 ellos aportan ahí cosas, pero realmente el que abre y rompe los sellos y va a interpretar la historia es Cristo. Y entonces yo tengo que asumir para interpretar mi vida, mi historia, solo iluminado desde Cristo, con todo el poder de Cristo, todo lo que significa correr el riesgo de abandonarme a Cristo, sabiendo que Cristo ha enviado su Espíritu pleno, los 7 ojos, para que estén en mí. Entonces yo tengo que abandonarme a esa mirada de Cristo para poder ver qué pasa en la historia. Ver qué pasa en la historia. La historia, estoy diciendo, no es para leer lo de que pasó hace 500 años, lee lo que está pasando hoy, porque vas a ver lo que está por suceder enseguida, dice el texto, ya, lea tu vida, y si tú lees tu vida desde esa mirada, tengo correcta la imagen de Dios, sé que esta historia la guía Dios y que esta historia está iluminada por Cristo y que Cristo, lo primer interés es que Él murió por mí, resucitó por mí, está victorioso por mí, está frente a Dios por mí, entonces la historia tiene otro sentido. Esos 3 principios son principios interpretativos de toda la historia humana. No los quitemos porque entonces hacemos unas lecturas, quién sabe de qué cosas. A partir de aquí, a partir del capítulo 6, porque el capítulo 4 y 5 nos dan como esas premisas introductorias. En este trono, en contacto con Dios, en contacto con Cristo, en contacto con el Espíritu, los 7 lámparas que arden delante de Dios, en contacto con la liturgia, en contacto con Cristo que tiene el poder de romper los sellos, ahí podemos leer la historia. Aquí nos han dado las premisas, pero a partir del capítulo 6, hasta por allá el capítulo 21, nos mostrarán los paradigmas para leer la historia. Y son paradigmas repetitivos. Los 7 sellos nos va mostrando que en la historia hay fuerzas positivas, fuerzas negativas, que hay guerra,
que hay violencia, que hay muerte, que está Cristo resucitado, pero que en definitiva vence Cristo resucitado. Las 7 trompetas nos mostrará en otro esquema la misma lectura, que en la historia hay fuerzas negativas y fuerzas positivas, que hay un combate, pero que al final siempre pesen las fuerzas positivas. Las 7 copas. Hay una serie, incluso los 3 signos, las 2 bestias y el signo de la mujer en el cielo. Ese es otro tipo de lectura también en el mismo esquema para leer la historia. Reconozca que en la historia hay fuerzas del mal, hay fuerzas negativas, pero en medio de esas fuerzas negativas y de mal, hay fuerzas positivas enviadas por Dios. Está la presencia de Dios. Y tranquilo que aunque sean más las fuerzas negativas, la presencia de Dios, la presencia positiva, al final de todo esto es la que vence. Después de leer todos esos paradigmas hasta el capítulo 21, digamos que, lo repite, les digo que son paradigmas cada uno en su esquema, ¿no? Los sellos, las copas, las trompetas, los 3 signos, cada uno va repitiendo lo mismo. Al final es como si le preguntaran a un creyente, ¿usted de parte de quién se va a poner? ¿De las fuerzas del mal o de las fuerzas del bien? Porque ya sabemos que las fuerzas del mal son poderosísimas. Aparentemente parecen que son las que van a ganar. Las bestias son las que están como sanando incluso la herida de la cabeza y parece que viven. La bestia es capaz de perseguir a la mujer en el desierto. Pero ¿acaso la que vence al final? No, la que vence al final es el hijo que nace, que destruye estas bestias. Estas fuerzas que aparecen en la historia. Entonces, al creyente le tiene que quedar claro, no importa que hoy parezca que el mal está mandando. No importa que ese mal sea la política o el Estado, el gobierno o la violencia, no importa cuáles sean esas fuerzas, usted manténgase firme en las fuerzas del bien, porque al final de toda la guerra, no la final de esta batalla, sino la final de la guerra, esa la vencen las fuerzas del bien. Entonces no se deje engañar. Parece en un momento de la historia que gana el mal, pero ya nosotros sabemos el desenlace final. El que está parado al pie del trono es el Cordero degollado. Parecía que había vencido la muerte y la condena en la cruz. No, está victorioso. Y esas fuerzas allá nos van a hablar de lo mismo. Nos van a hablar de lo mismo, de que en definitiva esos esquemas nos van a hacer en comprender teológicamente que el protagonista final de la victoria es Dios. Por eso, estas fuerzas presentes en la historia, de fuerzas de bien y de fuerzas de mal, van siendo amalgamadas con las fuerzas de la liturgia, porque es donde uno entra en contacto con Dios para sentir más esa experiencia. Y por eso la alabanza, la fe, el amor, la gratitud, el canto, ahí vamos cogiendo fuerza. Eso yo creo que lo hemos vivido todos. Cuánto dolor sentimos frente a un problema, cuánta dificultad a una situación difícil, pero vamos a una liturgia, participamos en un momento de oración y el problema sigue el mismo, pero salimos con un gozo distinto. Es todo este esquema que nos está dando a interpretar entonces el texto del Apocalipsis. Ya les dije, el rollo es la historia y tendremos que asistir a que el Cordero rompa los sellos. Y voy a introducir el capítulo 6 que comienza la introducción para que ustedes vayan teniendo una visión para el próximo encuentro, porque tendremos que ver casi que todo en una cosa muy global. Vea, Dios Padre, que está sentado en el trono, es el que gobierna con sus fuerzas vivientes, ¿no? Los ancianos, los 24, es esa asamblea que entra en contacto, decía, para colaborar de forma activa en su gobierno de Dios, en la construcción del pueblo. El Cordero degollado, que es Cristo resucitado, asumió el libro sellado. Es el libro de la historia
que solo puede ser interpretado por quien es digno, el resucitado, ¿no? Él es el vencedor, él puede abrirlo y leerlo, es decir, él puede interpretar la historia. Para ello es necesario romper los sellos y entonces a partir del capítulo 6 vamos a encontrar lo mismo que tuvimos en la visión inaugural. ¿Qué tuvimos en la visión inaugural? O en los capítulos iniciales que hemos visto hasta ahora. Una visión inaugural. Aquí también vimos una visión. Juan subió al cielo. En el inicio vio el resucitado en medio de los candelabros y todo, y lo decodificamos. Después de lo que lo decodificamos, ¿qué pasó? Él dirigió 7 cartas. Ahora, después de que vimos esta visión inaugural del capítulo 4 y 5, o esta visión de juicio sobre la historia, ¿qué tenemos? La ruptura de los 7 sellos. Y entonces van a ir rompiendo uno por uno de los sellos, como hicimos con las cartas. Hay un esquema fijo, al menos para la ruptura de cada sello. Apertura del sello. El cordero rompe el sello. 2. Hay una audición. Juan oye algo. 3. Hay una orden. Ven. Normalmente la orden, ven, ven y ve. La orden. 4. Juan como asamblea dice vi. Y 5. El contenido de lo que ve. Aquí en el contenido, el esquema de los 7 sellos es el mismo. El cordero rompe el sello, hay una audición, se escucha algo, una voz, una frase, un ruido, alguna cosa se escucha. Hay una orden para que Juan, en nombre de la asamblea, vea. Y ya les dije que Juan representa a la asamblea. Entonces la orden, cuando le dice ve, nos está diciendo a nosotros ve. Es decir, ver, ver. Es un imperativo. Y entonces en el cuarto momento es ver. Vemos. Vi. Ve una visión. Vi un caballo blanco así, así. Ahora tengo que decodificar ese caballo blanco. Y es el quinto. ¿Cuál es el contenido? El contenido sí varía en las visiones. Los primeros 4 sellos, el contenido es regular. Cada sello, al ver lo que ve, es un caballo. Un caballo con un color típico. Son 4 caballos. Caballo blanco, el caballo rojizo, caballo verdoso y el caballo negro. Ve un caballo con un color típico. Ve al que está sentado en el caballo. Esos son los primeros 4 sellos. Los otros 3 sellos, su contenido no son caballos. Eso no es lo que ve. Los otros 3 sellos lo que ve es un desorden perturbador. Una acción perturbadora en la historia. La apertura de los sellos por parte del Cordero permite oír y ver. Estamos leyendo la historia. Entonces, el Cordero rompe los sellos y entonces le permite a la asamblea ver y oír. ¿Qué me está diciendo con esto? Para interpretar la historia, solo viendo y oyendo puedo interpretar la historia. Yo tengo que ver lo que pasa en la historia y tengo que oír lo que pasa en la historia. Si yo soy ciego y sordo a la historia, es difícil que la puedas interpretar. Todos los 7 sellos tienen esos 2 esquemas, ver y oír. Ese es el drama para interpretar la historia, ver y oír. Ver y oír las fuerzas que hay al interno de cada sello, sean positivas o sean negativas, hay que verlas y hay que oírlas. Si yo me hago el ciego y no quiero ver el diablo en todo, pues ¿dónde quedaron las fuerzas positivas? Termina diciendo que está el infierno. Y si usted es muy puritano y piensa que en todos lados se le aparecen los angelitos y mi Dios, entonces usted resulta diciendo que ya no va para el cielo, que aquí ya está en el paraíso. Por eso lo que nos invitan los sellos es a ver y oír. Miren ustedes,
Capítulo 6. Tuve una visión en el momento en que el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Oí, mire, pero antes había dicho, tuve una visión, vi y oí. Oí al primero de los 4 seres vivientes. Ya sabemos que es Cristo y que el primero de los seres vivientes es el león de la tribu de Judá. Lo mismo que en las cartas, ¿recuerdan ustedes? Que vimos la visión inaugural y luego en las cartas iba tomando partecitas de la visión que habíamos visto. Aquí para los 7 sellos vamos a ir viendo partecitas del Cristo que vimos en el trono. Entonces, vi el primer ser viviente que gritaba con voz de trueno. Tiene voz de Dios. Por eso no puede ser un evangelista. Es la voz de Dios, es Dios que habla. Ven, los llama. Vi aparecer un caballo blanco. Ustedes saben, caballo es una fuerza, un simbolismo teriomorfo, es decir, un animal. Caballo es fuerza. Blanco, vimos que es la resurrección. Por lo tanto, es la fuerza de la resurrección. Y lo primero que hay que ver es eso, que en la historia hay una fuerza de la resurrección, que en la fuerza actúa la fuerza del resucitado. A veces nosotros cuando hacemos la lectura de la historia, lo primero que vemos, y aquí me permito hacer una observación para mí primero, luego para ustedes que seguramente ya lo hacen, pero yo espero repetirlo. Nosotros cuando vamos a evaluar algo, lo primero que hacemos es mirar lo negativo. No, es que esto, y nos preguntan una cosa y decimos 10 cosas negativas. Y luego decimos, ¿y 2 cosas buenas que pasó en este año de trabajo? 2 cosas buenas, 2 cosas buenas. Y duramos dándole vuelta y no las encontramos. Y en cambio aquí en estos sellos, lo primero que se nos dice es, el primer sello de lectura de la historia es ver la fuerza positiva, ver el caballo blanco. Sigamos leyendo ese versículo que íbamos en el 2. Vi aparecer un caballo blanco. El jinete tenía arco, se le dio una corona y salió como vencedor para vencer. Todo describe a Cristo. Cristo resucitado. Salió como vencedor. Claro, es que era como cordero degollado, ahora está vencedor. Y vino a este mundo para vencer, él no vino para ser derrotado. Oiga, si usted va a leer la historia y la va a interpretar, lo primero que tiene que ver es, vea, de Dios salió una fuerza positiva, Cristo, que está resucitado, caballo blanco. Y aunque aparezca que no va a vencer, nos asegura, salió como vencedor para vencer. Bueno, ya tiene claro usted que la otra, esta es una fuerza, van a aparecer 3 más que son negativas, pero ya desde esta primera ya sé, el bien vence, el bien vence. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí gritar al segundo ser viviente, ustedes lo recuerdan, el novillo, el sacrificado. Ven, y salió otro caballo rojo. A su jinete se le dio poder para quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Rojo, el color rojo significa violencia, guerra, es la violencia. Por eso aquí los hombres se matan y la guerra quita la paz. En el mundo, hermanitas y hermanitos míos, esto no es lo que va a pasar dentro de 30,000 años o cuando Cristo venga. Guerras ha habido desde el día que Jesús vino a este mundo y desde antes. Vea, desde que Cristo está aquí con fuerza de resucitado, también las guerras no han parado. Pequeñas o grandes, que nos quitan la paz. Pero en medio de esas guerras, cuando usted se pelea con una hermana porque pasó por donde usted había trapeado, recuerde, también hay un caballo blanco. También hay un caballo blanco. Acabo de pasar el caballo rojo, sí, de guerra, que me quita la paz. Pero también hay un caballo blanco que salió para vencer. No solo caballos rojos en este mundo. Ay, Dios. Y luego sigue. Claro, este caballo es violento porque mire, a él se le dio espada. Es decir, la violencia, la guerra es desastrosa. Es roja. Hay derramamiento de sangre. Aquí no hablamos de muerte. Es que aquí ni siquiera nos está matando. Aquí está hablando de la guerra que nos hace sufrir. Porque es que cuando uno lo matan, uno deja de sufrir. Entonces aquí no es la guerra que mata. Aquí es la guerra que hace sufrir.
que hace sufrir. Pero tranquila que no hay solo guerra. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí gritar al tercer ser viviente, a Cristo que es hombre, con cara de hombre. Ven. Y vi aparecer un caballo negro, cuyo jinete tenía en la mano una balanza. Atención, porque el negro no significa muerte en la Biblia. El negro no es muerte. Nosotros asociamos más el negro con la muerte porque para los velorios nos vestimos de negro, pero en la Biblia el negro no es muerte. El negro es carestía. Por eso lo que el jinete tiene en la mano es una balanza. Es decir, todo lo pesa. La carestía. La carestía a la que habló Isaías llegará un momento, vea, cuando hay guerra, si seguimos esta dinámica, cuando hay caballo rojo, cuando hay guerra, todo sube de precio. Los huevos pasaron de valer 300 pesos a 600. Un caballo negro con una balanza. Y eso lo ha habido en toda la historia. Se vuelve todo tan caro, todo tan costoso. Esa es la carestía, pero es la carestía también injusta. Por eso, entonces, ¿qué nos está diciendo? Vea, en el mundo hay unas fuerzas. Está la fuerza del resucitado, de la fe. Está la fuerza de la guerra. Siempre va a haber guerra. Está la fuerza de la carestía. No crea usted que, aquí se lo digo respetuosamente, espero a ninguno ofender, esos políticos que hacen populismo diciendo es que yo le voy a abaratar y todo, le digo, este no ha leído el Apocalipsis. Este no ha leído el Apocalipsis que dice que en la historia siempre habrá carestía. Y mire usted cualquier país latinoamericano si no es eso. Países muy ricos como los que tenemos en Latinoamérica, por Dios. Tenemos unos países que usted los compara con otros. Cuando yo fui a Israel y veía que allá era desierto, que no había agua, que no había cultivos que dieran cosecha todo el año y que nosotros en los pueblos latinoamericanos sí tenemos eso, yo decía, realmente es que sí, este caballo negro sí nos ha afectado mucho. Porque es la ambición de unos y otros con la balanza en la mano. Y entonces usted piensa al tendero que dice, le vende una libra de arroz, pero usted la pone en la balanza y pesa 450 gramos. Se le robó 50 gramos y le cobró los 500. Eso es en todo. Y decimos que somos avispados, ¿no? Es el caballo negro que ejecuta siempre en la historia. Ese caballito es terrible. Y luego dice el 6, versículo 6, y oí como una voz que salía de los 4 seres vivientes que decía, un selemín de trigo por el salario de un día. Haga la conversión. 3 selemines de cebada por el salario de un día, pero el aceite y el vino no tocarlos. Ah, los ricos. Los ricos. Lo que come el pobre, ¿qué come el pobre? Cebada y trigo. A eso hay que subirle el precio. Pero al caviar, al vino, eso no los toque, que eso los comemos nosotros. Es que esto es una descripción y una crítica social horrible al mundo. Este caballo negro nos dice, hay carestía, pero los que más sufren la carestía son los pobres. Los pobres tienen que pagar un montón de dinero, 3 selemines por un poco de cebada para comer. Una mamá que trabaja todo un día y tiene que pagar lo que se ganó en el día para comprar arroz y panela para darle de comer a 5 hijos que tiene. Estos son 3 selemines por un poco de cebada. El rico tranquilo, no, el rico sí no come cebada. El rico no come arroz o panela. El rico se alimenta de aceite y ojalá de oliva, que ese es costosito. Y de vino, y no de nuestro país, sino del extranjero. No estoy diciendo que no hay que hacerlo nosotros. Lo que está el texto es criticando. Vea, hay unas fuerzas que destruyen sobre todo al pobre. La carestía destruye al pobre y lo destruye porque le afecta en la alimentación. En la alimentación. Ese es el sentido de la balanza y de todo esto que acaba de escribir. Y lo está diciendo Cristo, uno de los seres vivientes.
Versículo 7. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí el grito del cuarto ser viviente, el águila que vuela. Ven, y apareció un caballo. Ay, mi traducción aquí sí me dio pesar, Dios mío. Mi traducción de aquí dice caballo pajizo. Yo no sé qué era eso, no lo conozco. Pero su Biblia debe decir un caballo verdoso. Versículo 7. Un caballo verdoso, cuyo jinete se llama muerte. Vea, el color verdoso es muerte en la Biblia. Porque en la Biblia las cosas se parecen a lo que pasa en la realidad. Usted deje un pedazo de carne muerta por fuera de la nevera y al otro día mire cómo está. Está verdosa, está muerta. El muerto se pone verdoso. Cuando una persona muere y si usted no le pone formol, al otro día no está pálido ni está negro, está verdoso. La carne se está descomponiendo y lo primero que coge es un color verdoso. Y aquí para que no nos equivoquemos, porque no es el negro la muerte, dice, y el jinete, y el jinete se llama muerte. El abismo lo acompaña. Le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, es decir, para matar con la guerra que vimos. Recuerden que tenía la espada. La espada era del caballo rojo, que es la guerra. Entonces, la muerte tiene poder de apoderarse del ser humano por la guerra. Con el hambre, es decir, con el caballo negro, que es el hambruna, la carestía, con la peste y con las fieras de la tierra. Con los 4 caballos se nos dijo, vea, la historia tiene 4 grandes fuerzas. Tengan cuidado con ellas. Una, hay una fuerza terrible que es la violencia, la guerra. 2, la carestía. Y entonces aquí se nos llama a nosotros a ser justos. Aquí tenemos que pensar, no que el otro deje de ser carestía, sino yo en lo que hago soy justo. Yo se los digo, cuando yo aprendí todo esto, yo me preguntaba, ¿le pago bien a la muchacha que me colabora en la parroquia? ¿Le colaboro bien a la que me hace el aseo? Porque es ahí, no es criticando al otro, sino yo, ¿qué hago para no ser caballo negro? En el mundo hay estas fuerzas, guerra, carestía, que no debe depender de mí, porque estas conducen a la muerte. Y entonces está la fuerza negativa de este mundo, que es la muerte. Y sobre todo, la muerte como fuerza negativa, porque la muerte es un proceso natural del ser humano, pero miren ustedes que acá lo que se le critica al caballo verdoso es que lleva a la muerte con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras. Es decir, no es la muerte natural. Lo ideal es que uno se muera de muerte natural. El problema es que hay unas fuerzas en esta historia que acaban con la vida, que acaban con la vida. Ay, pero mis hermanas y hermanos, no se me desanimen porque se me olvidaba y ustedes ya lo recuerdan. Además de estas 3 fuerzas, hay un caballo blanco que salió para vencedor y para vencer. Es la fuerza del resucitado. Y es ahí con esta fuerza, y nosotros trabajamos para esta fuerza. Esa es la misión compartida. La misión compartida es asumir la fuerza del resucitado para con esta fuerza contrarrestar el poder de estas otras 3 fuerzas. Parece que estamos en desventaja, una fuercita contra 3, pero tranquilos, porque es que esa fuerza salió para vencer. Entonces nos las tenemos que jugar por esta fuerza, por la fuerza del caballo blanco. No se les ocurra montarse en el otro caballo. No se les ocurra que usted es inteligente y entonces tiene tienda y entonces en vez de 500 gramos de papa va a vender 420 y le digo que era una libra. Y que entonces en vez de vender 2 ramos de cebolla le echa uno y le dice que fue que subió. No, 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 no. No se suba en el caballo negro. No se suba nunca en el caballo de la violencia. No se suba en ese caballo rojo. Ni con su esposa, ni con su esposo, ni con sus hijos, ni con los vecinos. Le digan lo que digan, no se suba en el caballo negro, vaya siempre en el caballo blanco. Guarde silencio,
manifieste el amor de Jesús, perdone y no se le ocurra subirse menos en el caballo verdoso. Coge un color palidoso, pajizo, tal vez como lo traducía mi texto, que comienza a oler a feo. Siempre hagamos el intento de montarnos en el caballo blanco. Y se los digo, ustedes lo saben por experiencia. Vea, la vida siempre nos lleva a la tentación de subirnos en los otros caballos. Lo pienso yo cuando voy conduciendo y alguien me pasa, me cierra, me dan unas ganas de subirme en el caballo rojo, de bajarme y darle violencia y de torcer el pescuezo al otro. Pero luego, después de un rato de rabia, me acuerdo y digo, ay, yo voy montado en el caballo blanco. ¿No? Y es esto lo que el Señor nos invita. Es este el tipo de lectura que tiene que hacer la historia. Mire, esto no son cosas para que pasen dentro de 100 años o 200 cuando venga Cristo. Esto pasa todos los días. En los grandes, no solo el conflicto de Israel, ahora la violencia, no, no, no. Por eso les puse mi ejemplo cuando voy conduciendo. Estas cuatro fuerzas nos asaltan en lo cotidiano de nuestro quehacer. Les ponía el ejemplo de la que está trapeando, el que a mí me pasaba en el seminario, me tocaba hacer aseo y uno trapeando un pasillo larguísimo y cuando pasaba uno corriendo y yo caballo blanco trapeando y pasaba el otro en caballo negro como si fuera, no, a mí me daban ganas de coger y estrangularlo. Pero tenemos que recordar siempre, yo hice una apuesta por el caballo blanco. Yo hice una apuesta por el caballo blanco. Nos costará dominar esas otras fuerzas, porque por eso se nos presentan como caballos, porque el caballo hay que domarlo. Si usted no lo doma, ay, eso es un animal brioso que salta por donde quiera. Por eso hay que ponerle freno y aprender a domarlos. No se desaparecen de usted ni de mí. Ahí, al interno de nuestro corazón, están esos cuatro caballos. Pero ¿cuál es el que vamos a montar con más frecuencia? ¿Cuál es el que hay que usar con más frecuencia en nuestra vida? Porque están siempre ahí y nos asaltan. Ellos surgen. Por eso dice, abrió el sello y saltó el caballo, apareció el caballo. Eso no necesitamos buscarlo. Basta que otra persona me diga algo y inmediatamente el caballo que no estamos esperando es el que aparece brioso y listo con la espada o con lo que tiene o con la balanza, con lo que sea. Con lo que sea, con lo que sea va apareciendo. Creo que con esto les doy esa llamada a interpretar la historia con otra mirada. Espero que no se les haya ocurrido nunca pensar que sí, que al final de la historia sí iban a aparecer cuatro caballos raros. No, 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 estos son cuatro fuerzas para leer la historia. Claro, pero quienes no se han acercado a este tipo de lectura, pues cuando leen esto dicen, ay no, cuando yo veo los caballos me muere el susto. No, usted no los ha visto, usted los ha vivido desde que tomó a tomar conciencia, desde los 5 o 6 años, cuando se agarraba con su hermanito, porque usted le quería hacer algo, era el caballo rojo. Cuando su mamá le decía, parta ese pan con su hermanito y usted partía y le da un solo pedacito, es el caballo negro. La balanza, lo más grande para mí, lo chico para ti. Y así, así. Entonces, estos caballos no son extraños en la vida, son unos caballos tan, 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 tan presentes en nuestra historia. Pero yo creo que en usted y en mí, desde que nos hicimos conscientes del Evangelio, hemos ido aprendiendo a montar el caballo blanco, un caballo que salió para vencer. Así que creo que con esto termino y ya dejándolos en ese caballo blanco, un buen galope en ese caballo. Bueno, creo que no hay preguntas porque no acabó el tiempo. Quedamos entonces para la próxima. Yo voy a buscar